Buenos días para todos, ya arrancamos, Fabián. Bueno, gente, así como la semana pasada se empezó a trabajar algo que inclusive, en todo caso, después se termina de completar en las clases de consulta, ¿se acuerdan que se empezó a trabajar con algunos problemas de aplicación de matrices? ¿Está? Fíjense ustedes cómo nosotros a través de conformar esas tablas de doble entrada, como son las matrices, podíamos llegar a simplificar el cálculo de algunas operaciones, como cálculos de presupuestos y demás, pero que bueno, que después en todo caso se puede seguir trabajando un poco más en las clases de consulta. Bueno, así también eh, los sistemas de ecuaciones que estuvimos viendo también durante la semana pasada, nos dan una herramienta que a nosotros nos van a permitir resolver problemas. Y ya les digo, el tema de cuando tenemos un problema como el que estamos viendo en la pantalla, el tener que armar un sistema de ecuaciones no tiene que ser un mero formalismo, ¿no es cierto?, para cumplir con el profesor que me dijo que tenía que aplicar los sistemas de ecuaciones, sino que por el contrario tiene que ser una herramienta que me facilite la solución o la resolución de ese problema. ¿De acuerdo? Entonces, uno de los procesos más interesantes que tiene justamente esta parte de sistemas de ecuaciones es esa transformación que tenemos que hacer nosotros de ese problema que lo tenemos expresado ahí en la pantalla en forma coloquial, ¿ven? Tenemos ahí todo un texto donde nos brinda una serie de información y ya les digo, la parte más interesante que tiene todo esto es hacer la transformación de ese lenguaje al lenguaje simbólico matemático. Entonces, si yo logro a toda esta información que tengo acá en este texto, donde tenemos datos, donde tenemos incógnitas, si yo logro todo eso traducirlo a un sistema de ecuaciones, ya tengo el 80% del problema resuelto, porque después lo demás es nada más que aplicar algún algoritmo, aplicar algún proceso, el método de Gauss o lo que sea, pero ya les digo, lo más importante cuando yo tengo un problema es esa transformación del lenguaje coloquial al lenguaje simbólico matemático. Es donde por ahí es lo que más tendríamos que tratar de ejercitar, porque justamente una vez que tenemos armado el sistema de ecuaciones, después lo demás, ya les digo, es aplicar un método y la cosa se resuelve relativamente fácil. Entonces, acá por ahí mis colegas nos van a ayudar porque inclusive saben que tenemos una especialista en todo lo que es la epistemología y en lo que es la modelización, como es la magíster Karina Fuse, así que ella también nos va a ayudar un poquito a lo que es la resolución de un sistema de ecuaciones. Bien, fíjense ustedes que cuando tenemos un texto, como lo que ustedes están ahí viendo en la pantalla, lo primero que debo hacer cuando tengo que resolver un problema es hacer una lectura detenida, tranquilo, lo más concentrado posible acerca de lo que dice el problema, ¿está? Sobre la información que me está aportando el problema, cuáles son esos datos que el problema me está dando y, por supuesto, cuáles son los interrogantes que me plantea, es decir, qué es lo que tengo que hallar, qué me pide que solucione el problema. Pero para eso yo le digo, tengo que entender lo que está expresado en ese texto y si hay palabras que no entiendo, buscarlas, cuál es su significado, cosa de que, ya les digo, uno pueda realmente interpretar qué es lo que dice el problema y qué es lo que me está pidiendo. ¿Está? Y uno de lo primero que tengo que analizar una vez que ya hice una lectura del problema, es plantearme inclusive, ya les digo, cuáles son las incógnitas. ¿Ah? Pero fíjense lo que dice este problema, vamos a analizarlo punto por punto. Dice, una refinería produce gasolina con y sin plomo. Dice que para cada tonelada de gasolina sin plomo se requieren 5 minutos en la planta de mezclado y 4 en la planta de refinación. ¿Tá? Para cada tonelada de gasolina sin plomo, el tiempo es de 5 minutos en una planta y 4 minutos en la otra. Después dice que para cada tonelada de gasolina con plomo se van a requerir 4 minutos en la planta de mezclado y 2 en la planta de refinación. Fíjense entonces, tenemos dos tipos de gasolina con tiempos con tiempos diferentes de procesamiento. Después lo que dice también es que la planta de mezclado tiene una disponibilidad de 3 horas, tenemos una disponibilidad de 3 horas en la planta de mezclado y en la de refinación solo 2 horas disponibles. ¿Está?
Lo que nos pregunta el problema es cuántas toneladas de cada tipo de gasolina se deben producir para que las plantas se utilicen al máximo. Es decir, para que utilicemos todo el tiempo disponible en la planta de mezclado y todo el tiempo disponible en la planta de refinación. ¿Está? Fíjense que una de las primeras cosas que nos tenemos que plantear entonces, una vez que interpretamos lo que dice el problema, es qué nos está pidiendo, y justamente lo que nos está pidiendo, fíjense ustedes, esto lo vamos a tratar de ir haciendo medio, explicándolo, y tenemos algunos para proponerles a ustedes. Fíjense que lo primero que nos pregunta entonces es cuántas toneladas de cada tipo de gasolina debemos producir. Cuántas toneladas de gasolina sin plomo y cuántas toneladas de gasolina sin plomo. ¿Está? O sea que lo primero que nos tenemos que plantear es cuáles son las incógnitas o cuáles son las variables, y para eso, ¿no es cierto? Fíjense que ese dato, generalmente nosotros ¿dónde lo obtenemos? El saber cuáles son las incógnitas. Y justamente está planteado ahí en la pregunta que nos hace el problema justamente. ¿Cuántas toneladas de cada tipo de gasolina? Fíjense que ahí está el quid de la cuestión, porque a partir de ahí es donde uno va a decir, y bueno, en función de lo que tengo que hallar, ahí me tengo que fijar qué información dispongo para poder dar respuesta a lo que se me está preguntando. ¿No es así? Entonces, nuestras variables van a ser justamente los tipos de gasolina que están expresadas en toneladas. ¿Está? Nuestras variables van a ser entonces, o nuestras incógnitas, la gasolina sin plomo, que sería la cantidad de toneladas de gasolina sin plomo, es lo que voy a llamar va a ser una de nuestras incógnitas, que la voy a denominar con la letra X. La otra incógnita va a ser la cantidad de toneladas de gasolina con plomo, que la llamamos con la letra Y. Arbitrariamente elegimos X e Y porque venimos acostumbrados, ¿no es cierto?, a trabajar con ese tipo de letras como variables o como incógnitas. Si alguien quiere llamarle A y B, A la sin plomo y B a la con plomo, exactamente lo mismo. Está lo importante es que uno logre interpretar cuáles son las incógnitas más allá de cómo las quiera llamar. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Vamos a ver entonces si podemos armar nuestras ecuaciones. Yo lo que por ahí podría, me parece a mí, yo sugeriría, ¿no? Cualquier cosa me dicen mis colegas, yo voy a borrar acá esta. Fíjense que una de las cositas que podríamos hacer acá nosotros, por ejemplo, yo voy a borrar esto un cachito, a ver si me sale borrarlo todo. Bueno, yo lo que voy a intentar hacer acá es, para que me sale chiquito el rectángulo. Ahí está. Fíjense, lo que voy a intentar hacer es lo siguiente. Miren, vamos a tratar de hacer una especie de tabla, si a ustedes les parece. A ver, a mí por lo menos me resulta efectivo muchas veces hacer una especie de tabla que yo voy a confeccionar acá, donde voy a tratar de volcar toda la información que me está brindando el problema. ¿Está? Vamos a hacer una tablita, si les parece. Fíjense lo que voy a hacer acá. Ojo que esto es una cuestión personal. Si a alguien no le sirve elaborarlo de esta manera, es una cuestión como para organizarme yo y tener un poco más sintetizada la información de la que dispongo. Y entonces fíjense que yo voy a colocar en mi tablita que acabo de confeccionar, voy a colocar en esta columna, acá voy a poner la gasolina sin plomo. Capaz que se acuerdan los chicos cuál es el símbolo del plomo o no. P mayúscula, B larga. B larga, minúscula, perfecto. Ahí tenemos entonces la gasolina sin plomo, la otra gasolina con plomo, porque esto que yo estoy haciendo es una cuestión personal, o sea, si a ustedes no les parece que esto les puede facilitar el armado de las ecuaciones, está perfecto, cada uno lo organiza como quiera. Yo voy a poner acá, esta sería la gasolina sin plomo, acá voy a colocar la gasolina con plomo, y acá lo que voy a colocar es el tiempo que va a requerir la gasolina en la planta de mezclado y en la planta de refinado. Entonces voy a volcar esa información que me dio el problema en esta tablita. Fíjense, para la nafta sin plomo, la gasolina sin plomo, acá voy a colocar el tiempo en la planta de mezclado. Que si nosotros miramos el problema, van a ver ustedes que dice que en la planta de mezclado acá requiere 5 minutos. ¿Ven? Y en la planta de refinación 4 minutos. Estoy volcando la información en una especie de tabla que quizás nos pueda facilitar para tener toda la información junta y poder armar mejor quizás nuestras ecuaciones. ¿Está? Entonces, fíjense ustedes ahora lo que vamos a hacer.
voy a poner ahora en la columna que correspondería, ¿no es cierto?, a la gasolina con plomo, vamos a poner los tiempos en cada una de las plantas. Dice 4 minutos en la planta de mezclado para la nafta con plomo y 2 en la de refinación. Y lo que voy a colocar acá en una tercera columna que voy a hacer, va a ser justamente, ahí está, fíjense que lo que voy a colocar es el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo disponible que yo tengo en total, ¿está? Fíjense, ahí tenemos recuadrado, grande Sergio, la información que estamos tabulando acá, ¿no es cierto? Fíjense lo que nos dice acá después la siguiente información, que todo es relevante acá, fíjense, porque nos dice que en la planta de mezclado se tienen 3 horas disponibles. O sea que si esta fila que yo hice acá, este renglón, corresponde al tiempo de mezclado, el tiempo total disponible dice que va a ser de 3 horas. Y que el de la refinación, 2 horas disponibles. ¿Ven cómo a través de una tabla, hablando de matrices, como veníamos hablando la semana pasada, ven, yo puedo a través de una tabla, puedo llegar a tener toda la información posible, que inclusive ustedes habrán visto que toda tabla de doble entrada conforma una matriz, o sea que también ya tenemos una especie de notación matricial aquí. Vean, fíjense que ahí nos ha facilitado Sergio la información, recuadrándola como para que sepamos con sus respectivos colores a qué corresponde cada uno de la información que nos está proporcionando el problema. Entonces, habíamos dicho que es decir, a la cantidad de toneladas sin plomo, es a lo que nosotros íbamos a llamarlo con la letra X, ¿no es cierto? Vamos a darle nombre. Fíjense que a la cantidad de toneladas con plomo, a esto es lo que vamos a llamarlo con la letra X, y después íbamos a llamar con la letra Y a la cantidad de toneladas de nafta con plomo. Entonces, observen ustedes cómo tendríamos que armar acá nuestras ecuaciones. A ver, si este es el tiempo que me lleva cada tonelada de gasolina sin plomo, pero yo en total voy a elaborar, voy a procesar X toneladas, entonces, ¿cuál va a ser el tiempo total que me van a llevar X toneladas de gasolina sin plomo si por cada tonelada es 5? Entonces, fíjense que si 5 es por cada tonelada, pero yo tengo X tonelada, ¿qué significa este 5 por X? Es el tiempo que voy a invertir en procesar X toneladas de gasolina sin plomo. Pero Tochi, también, acá ¿sí? Lucas pregunta si no conviene ya ponerlo en minutos al tiempo. A ese disponible, ¿viste? Porque como estaba en horas. Sí. No me, Estaba en horas. vas a ver que ya vas a ver porque ese es el final del cuentito. Es como saber, más o menos, está bien. La idea era justamente que ver algún error que se suele llegar a cometer cuando no se tienen en cuenta algunas cuestiones. Ahí ya lo vemos enseguida. Está muy bien lo que dice Lucas, ¿eh? Pero vamos a esperar al final del cuentito para mostrarles justamente un error recurrente cuando se resuelven este tipo de problemas. Por eso lo dejamos a propósito así. Esperen un cachito que está a decir, no nos quedemos con esto así como está, sino que ya vienen algunas consideraciones a tener en cuenta. Muy bien, Lucas, pero esperanos un cachito, ¿está? Fíjense entonces, está muy bien lo que dijo, pero ya vamos a eso. Fíjense entonces, pero el tiempo disponible en la planta de mezclado también está dado por la cantidad de tiempo que me llevan procesar esas I toneladas de gasolina. Si por cada tonelada es 4, 4 por I me da la cantidad de tiempo en la planta de mezclado para procesar esos I toneladas de gasolina con plomo. Y esto lo voy a igualar, porque si este es el tiempo para procesar la nafta sin plomo, este es el tiempo para procesar la nafta con plomo, en total ese tiempo tiene que, si la idea es utilizar al máximo ese tiempo, y el tiempo máximo es 3, lo igualamos a 3. Ahora, fíjense, esta ecuación me está dando la ecuación correspondiente a la planta de mezclado.
Pero también tengo después la información que me da del tiempo en la planta de refinado. Entonces, si por cada tonelada de nafta sin plomo, se necesitan 4 minutos, para X toneladas serán 4 por X, ¿no es cierto? 4 por X, más el tiempo requerido para procesar Y toneladas con plomo, que nos requiere de 2 unidades de tiempo cada uno. Entonces, observen que de esta manera, todo este es el tiempo que voy a invertir en procesar X toneladas sin plomo e Y toneladas con plomo. Pero en total, como tengo que utilizar al máximo ese tiempo disponible, y ese tiempo disponible es de 2 horas, ahí armé las 2 ecuaciones. Vamos a dejarlo así por ahora, más allá de que alguien pueda, como dijo Lucas recién, hacer alguna consideración al respecto, pero fíjense, vamos a suponer que hemos procesado todo de esta manera, vamos a suponer que hasta ahí todo bien, entonces fíjense que yo voy a borrar todo esto ahora, vamos a borrar toda esta información, fíjense cómo armamos nuestras ecuaciones, no sé si les puede llegar a resultar práctico armar una especie de tabla de esta manera, como para ir teniendo la información un poco más a la vista, pero fíjense entonces que armamos nuestras ecuaciones, y estas son las ecuaciones que habíamos hecho recién, ¿no es cierto? ¿Tá? Estas ecuaciones me estarían representando la primera, la información que me da respecto al tiempo disponible en la planta de mezclado, la segunda ecuación, que me brinda la información respecto al tiempo disponible en la planta de refinado. Obviamente que nosotros no nos vamos a poner a resolver todo el sistema de ecuaciones, porque esto es algo que para ustedes ya les resulta muy obvio, sería invertir quizás mucho tiempo en algo que para ustedes ya a esta altura del partido hemos resuelto tantos sistemas de ecuaciones que puede resultar un proceso muy simple. La idea más que nada acá en esta clase de aplicación de sistemas de ecuaciones era ver a ver cómo se arman las ecuaciones, y si ustedes resuelven este sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, que nos va a dar un sistema compatible determinado con una única solución, donde las incógnitas van a hacer que en ese tiempo voy a elaborar 1/3 de toneladas de gasolina sin plomo y 1/3 de toneladas de gasolina con plomo. Entonces ahí va la pregunta. ¿Tiene coherencia esta solución, este resultado que hemos obtenido? Y ahí les preguntamos a ustedes a ver qué les parece, si puede ser correcto que nos haya dado 0,33 toneladas de cada una de las gasolinas esas. A ver qué les parece. ¿Podrá ser coherente? ¿Tiene sentido esto que hemos propuesto como solución al problema planteado? En el chat están poniendo que no, Tochi, pero no hay ninguna justificación. Ajá. Capaz que alguien pueda llegar a decir. Claro. Porque, a ver. Creo que no, porque, o sea, son un par de horas y en pocos minutos se lograba 1 tonelada. Ah, buenísimo, perfecto. Yo creo que porque ¿Sí? si en 9 minutos podés crear 1 tonelada, en 3 horas no podés crear 1/4 de tonelada, 1/3, perdón. Perfecto, sí señor. Están muy bien lo que han respondido. Fíjense, si en 9 minutos, acá porque son 5 minutos en la de mezclado y 4 minutos en la otra, podemos procesar 1 tonelada de gasolina, obviamente que en 3 horas voy a tener que procesar mucho más cantidades, ¿está? ¿Ven? Justamente lo que contestaba acá el compañero, fíjense, si para elaborar 1 tonelada de gasolina sin plomo se tarda 9 minutos, 5 y 4 en cada planta, entonces ¿cómo es posible que se pueda elaborar solamente 0,33 en más de 2 horas? Obviamente que esta solución no tiene coherencia. Y acá está donde, gente, acá está una de las cosas interesantes que tenemos con este tipo de problemas, que cuando uno obtiene el resultado, más allá que, obviamente que si ustedes a este 1/3, a ver si está acá, fíjense No, que, no. Fíjense que sí, sí, está. Fíjense que acá, más allá de que el 1/3 de tonelada que ustedes procesaron, que pusimos como resultado,
verifica las ecuaciones, porque si ustedes reemplazan la X y la Y por un tercio, como está puesto acá abajo de la pantalla, fíjense que realmente la ecuación se verifica, ¿está? Ustedes van a ver que 5 por un tercio más 4 por un tercio da 3. Entonces uno se queda tranquilo y dice, ah, sí, mis ecuaciones verifican. Verifican las ecuaciones, pero ojo, puede haber pasado que justamente el planteo de las ecuaciones no haya sido el correcto. Por eso es que no solamente tengo que hacer, cuando tengo un problema de aplicación, como es este, un problema aplicado, no solamente tengo que verificar mis sistemas de ecuaciones, sino que fundamentalmente plantearme si la solución que propuse tiene coherencia respecto a lo que me está dando el problema como información. ¿Se entiende lo que decimos? Entonces, por eso es que a veces, por ahí, para algunos puede llegar a resultar un poco más complejo, pero por otro lado puede ser más desafiante también, porque no es cuestión de aplicar solamente mecánicamente un procedimiento, sino que requiere de un proceso de análisis un poco mejor, un poco más profundo. Y eso es lo que lo hace más lindo y más interesante el problema. Y es una de las cuestiones que por ahí, resolver un sistema de ecuaciones, por ahí ustedes podrán conseguir alguna aplicación, algún programa que quizás se los resuelva. Pero el tema de analizar la solución, discriminar el resultado y demás, por ahora sigue siendo una atribución que tenemos los seres humanos solamente y no un programa ni una aplicación. Así que bueno, a prestar mucha atención cuando propongamos un resultado, que ese resultado realmente tenga coherencia. ¿Sí? Tochi, hay un comentario de Janina en el chat. Ajá. Que dice, sería un resultado correcto si la producción fuera de 9 horas para una tonelada. Claro. Si en el enunciado hubiese estado el tiempo expresado en horas en vez de minutos, eso es lo que está diciendo. Ah, perfecto, muy bien. Fíjense que justamente, acá cuando dice, ay, está muy bien lo que dice, porque dice, hay un problema con los minutos y las horas. ¿Y qué es lo que sucede? Si yo dejo expresado el sistema así como está, y fíjense que si acá dice que estos son 5 minutos y estos son 4 minutos, y yo lo igualo a 3, lo estoy igualando a 3 minutos. Es decir, estoy poniendo una información que no es correcta en esta ecuación. Igual que en la otra, si acá pusimos 4 minutos y 2 minutos y lo igualamos a 2, ¿está? El programa que me va a resolver este sistema de ecuaciones me está leyendo acá. No se le va a ocurrir, ay, no, quiso poner 2 horas. No, acá me lee directamente 2 horas. ¿Está? Este sistema, así como está, es frío, no piensa. Simplemente este sistema de ecuaciones, así como está expresado, me lo resuelve con los datos que yo aporté. ¿Está? Entonces, ahí está el problema, que no hay una compatibilidad de unidades a ambos lados de las igualdades, porque en este lado estoy expresando el tiempo en minutos y del otro lado de la igualdad estoy expresando el tiempo en horas, y ahí está el inconveniente. ¿Está? Entonces, ¿para eso qué tendríamos que hacer? Y bueno, estas 3 horas, ya que tenemos expresado el 5, el 4, este 4 y este 2 en minutos, convertir esas horas en minutos. Entonces, fíjense que simplemente, sabiendo que cada hora tiene 60 minutos, fíjense cómo nos quedaría armado ahora nuestro sistema de ecuaciones, y ahora sí, nuestro sistema es totalmente compatible respecto de las unidades. ¿Está? Y ahí sí va a tener sentido que nosotros podamos obtener el resultado que corresponda y poder no solamente verificar las ecuaciones, sino ver que realmente es coherente el resultado obtenido. ¿Sí? ¿Había algún comentario? Sí, Tochi. Alexia, por ejemplo, pregunta por qué lo pasamos al final, si lo podríamos haber hecho antes de resolver. Totalmente que sí. Justamente que sí. Lo que pasa era que queríamos mostrarles el error que se puede cometer si uno no lo piensa, ¿no? Por eso Lucas había puesto al principio de poner todo en minutos, que Karina leyó el comentario y nosotros le dijimos a Lucas primero que lo íbamos a responder después, y al comentario de Karina dijimos que nos estaba spoileando porque lo que queríamos era ver que si resolvíamos directamente con los números que aparecían en el enunciado podíamos cometer un error, ¿no? Nada más que por eso. Claro, o sea, obviamente que ustedes no van a, sabiendo de que hay una diferencia de unidades, ustedes no van a esperar hasta el final del proceso. Obviamente, lo que dijo Lucas está perfecto, y cuando dijo que
había que pasar todo a minutos. De entrada tengo que hacer eso, no saber que estoy cometiendo el error y igual seguirlo al problema. Entonces, de entrada yo veo que si la información, parte de la información está en una unidad y el resto de la información en otra, y llevo todo a una sola unidad. ¿De acuerdo? Es decir, o transformo todo a minutos, o transformo todo en horas, depende de qué es lo que nos resulte más práctico según el problema que tengamos que analizar. Entonces, sí, obviamente que lo lógico hubiese sido de entrada llevar todas las unidades a minutos y no esperar a último momento desde ya. Entonces, fíjense que ahora, andan unos perros ahí, van a tener que silenciar. Así que ahora, una vez que tenemos sí ya nuestro sistema con las unidades compatibles, ¿no es cierto? Minutos de un lado de la igualdad, minutos del otro, se resuelve por el método que ustedes consideren que les resulta más práctico resolver este sistema. Ven que una vez que nosotros tenemos armadas correctamente las ecuaciones, después lo demás es un procedimiento que creo que hasta se logra mecanizar, hasta logra uno hacerlo muy rápidamente, con toda la práctica que ustedes están haciendo seguramente, van a poder llegar rápidamente a la solución del problema, donde ahora nos dio 20 toneladas, ahora ven que ya tiene sentido, donde uno haciendo las verificaciones ya con las unidades y demás, ven, 5 minutos por tonelada por las 20 toneladas, en la planta de mezclado, más los 4 minutos por tonelada en la planta de refinado por las 20 toneladas, nos da los 180 minutos, que son las 3 horas justamente que teníamos disponible en esa planta. De la misma manera, hacemos la verificación con la otra ecuación y vemos que realmente haciendo todo este cálculo con el resultado obtenido, llegamos a los 120 minutos, las 2 horas, que son el tiempo disponible en esa planta de refinado. ¿Ven, chiquilines, cómo se resuelve un problema de aplicación de sistemas de ecuaciones? Donde ya les digo, fundamental primero hacer una lectura reflexiva del problema para interpretar realmente a ver qué es lo que me está diciendo el problema, qué datos me está aportando ese texto, qué es lo que me está preguntando, y a partir de la pregunta que me hace, poder interpretar cuáles son las incógnitas o las variables, y a partir de ahí buscar cómo puedo hacer para obtener la solución. Fíjense que hay problemas en los que uno podría adivinar el resultado. Yo le diría de que por ahí no es lo conveniente tratar de empezar a probar hasta que el resultado nos dé, sino que es importante ya ir acostumbrándonos, ya les digo, no por una mera formalidad, sino porque es una herramienta que realmente es efectiva. El tema de cuando tenemos un problema que tiene incógnitas, como en este caso, poder armar el sistema de ecuaciones, que ya les digo, nos va a conducir, si lo he interpretado bien y he armado correctamente las ecuaciones, nos va a llevar a la solución correcta. ¿Está? Fíjense que para este problema en particular tenemos un sistema que ha sido compatible determinado, un sistema que admite una única solución, y yo me voy adelantando un poquito a la guía. Cuando tengan ustedes a la guía de sistemas de ecuaciones, van a ver inclusive que hay aún problemas, como este que tenemos acá de esta refinería, pero que hay problemas que, a pesar de ser problemas de aplicación, pueden ser compatibles e indeterminados también, o incompatibles, es decir, que no sea posible. Bueno, en el práctico ustedes van a tener inclusive, van a ver, uno que se lo van a trabajar quizás en las clases de consulta, van a ver ustedes que tienen un problema, uno de los problemas, que admite más de una solución, es decir, un sistema que es compatible e indeterminado. Y ustedes lo van a resolver y van a obtener las infinitas soluciones, como hacíamos, ¿se acuerdan? Dejar 2 de las incógnitas en función de una tercera en un sistema de 3 ecuaciones. Bueno, puede llegar a pasar eso, y van a ver que en los problemas de aplicación después ustedes van a tener que discernir cuáles de esas infinitas soluciones tienen coherencia. ¿Está? Entonces, van a ver que es una linda ejercitación como para que, en todo caso, más allá de que después ustedes los vean en las clases de consulta, que también ustedes puedan plantear las ecuaciones, porque una vez que ya están planteadas las ecuaciones, el problema parece muy obvio, pero se me tiene que ocurrir a mí realmente cómo hacer para
obtener esas infinitas soluciones, o cómo obtener el sistema de ecuaciones, perdón. ¿Está? Así que bueno, traten de hacer ustedes ese proceso y no esperar que los profesores en las clases de consulta o en las clases generales, ¿no es cierto?, armemos nosotros las ecuaciones, sino que inténtenlo hacer ustedes. Ahí está el objetivo de esos problemas, que ustedes logren armar las ecuaciones, más allá que después lo podamos resolver por alguno de los procedimientos que hemos visto. ¿Sí? Tenemos tiempo, aunque sea, de leer un poquito este problema y después lo seguimos en la segunda parte. Lo leemos un poco y en estos 3 minutos y lo resolvemos después del corte. Fíjense lo que dice el problema. Recuerden siempre primero una lectura bien reflexiva, interpretando todo lo que dice el texto. Dice: un laboratorio farmacéutico distribuye un producto en 3 formatos distintos. Esos formatos los llamamos como A, B y C, a los 3 formatos distintos. Dice que cada caja A del tipo A tiene un peso de 1 kilo y cuesta $3,43. Las del tipo B pesan 600 gramos y su precio es de $1,08. Y las cajas del tipo C pesan 400 gramos y cuestan $1,98. Fíjense la información que nos está dando hasta ahí el problema. 3 cajas distintas, cada una tiene un peso determinado y cada una tiene un precio determinado. ¿Está? Dice que a esa farmacia en total se le han suministrado un lote de 50 cajas. Es decir, entre las 3 cajas A, B y C, en total tenemos 50 cajas. El peso total de todas esas 50 cajas es de 29 kilogramos y el importe total que se pagó por esas 50 cajas es de $100. ¿Está? Entonces, la pregunta que nos hace el problema es: ¿cuántos envases de cada tipo ha comprado la farmacia? ¿Está? ¿Cuántas cajas del tipo A? ¿Cuántas cajas del tipo B? ¿Y cuántas cajas del tipo C? Entonces ha comprado nuestra farmacia. Y bueno, con toda esa información que nos está dando el problema, yo tendría que responder a la pregunta que se nos hace. Nos queda 1 minuto, si les parece, lo resolvemos ahora en un ratito, así no lo cortamos a la solución.